Muchas noches, buenas gracias es el título de este programa en el cual yo quiero que ustedes conozcan a gente que yo conozco y que a mí por alguna razón me parece admirable o por lo menos alguien que nos da mucha alegría cuando hablamos con ellos. Gente en general muy inteligente. En general son amigos míos, porque digo, ya que una vez que voy a tener un programa no voy a invitar gente que me caiga como el culo, al contrario. Entonces dije, voy a empezar el primer programa y lo primero que van a pensar es va a traer un actor, una actriz, un director, alguien del palo. No, voy a traer a mi última adquisición a nivel amistad. Porque esto es así, ya a partir de cierta edad vos se supone que ya no haces más amigos, porque viste, ya nadie se van. Yo sí. Yo tengo siempre la mente abierta y conocí a un tipo economista. A veces Veronelli con un economista estamos en el horno, no se puede. No, sí, porque el tipo es un genio. Yo creo que es uno de los tipos que más sabe de economía en Latinoamérica, pero yo no conozco al resto de Latinoamérica, o sé que estoy diciendo cualquier boludez. Estoy con Javier Milei, una de las personas más parecidas a Harvey Keitel que yo he encontrado en la vida. ¿Sabés quién es Harvey Keitel? No, Es un actor norteamericano que cuando era jovencito tenía una cosa muy rockera con la patilla y qué sé yo. Era igual a vos, que no te peinás desde qué edad. desde los 13 años, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No me voy a peinar más. porque en el colegio me rompían las bolas tremendamente con el peinado, el pelo corto, todo me fastidiaban, pero de sobremanera. O sea que todavía le estás pagando a los de la primaria, digamos, de alguna forma. Es de los primeros años de la secundaria, 13 años del primer año. Ah, 13 años. Claro. ¿En la primaria la pasaste bien? ¿Eras medio nerd o eras un chico normal? Yo no te veo normal nunca. No, siempre fui un quilombero. Porque, No, ¿qué sí. hacías? No, era bastante complicado, o sea, no, digo, siempre hice despiole. ¿Pero en qué sentido despiole? Yo supongo que serías como estudioso, o empezaste después a ser estudioso. No, digamos, siempre tuve muy buenas notas, Ah, pero no era alguien que se... Pensá que yo empecé a jugar al fútbol a los 9, 10 años. Y bueno, y yo arranqué jugando en el colegio. sí. Y por ejemplo, en un partido donde en el colegio, bueno, digamos, tenían cierto peso los que estaban en la runfla, los Ajá. padres que estaban en la runfla, y en un partido en el cual y entonces, por ejemplo, hacían de árbitro los padres, Sí. para asegurarse los resultados que querían tener. Ah, mira qué hijo de... Y, y entonces en un partido nosotros no teníamos que ganar de ninguna manera y procuraron los medios para que ello ocurriera de manera muy alevosa. Y yo recuerdo que tenía 10 años y al que era árbitro, que era el papá de otro chico, no solo que lo insulté de arriba abajo, sino que además le tiré un cascotazo. Vos a un padre, a los 13 años más o No, menos. a los 10 A los 10. o 9 para 10. Ajá. Y como eras inimputable, ¿qué pasó? Nada, digo, ¿qué podía decir el señor si sabía que yo lo que estaba diciendo era verdad? Y yo tenía razón. Pero un cascotazo no era un poquito fuerte, digo yo. ¿Y a vos no te parece que robarle a un chico de 9 años es un poco fuerte? Bueno, explícame porque hay temas que pasan de moda, ¿viste? Yo cuando era chico, adolescente, una de las cosas que hablaban, yo cuando tenía 13 años, mis compañeros tomaron el colegio, yo soy más grande que vos, yo en el 73, yo tenía 13 años, y ahí vino toda la historia de que me volví a Perón, todo eso, entonces la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, había tomado como fragor y ahí tomamos el colegio y todo eso. ¿Qué es la plusvalía? Porque en aquel entonces todos los adolescentes hablábamos de la plusvalía y todos queríamos ser medianamente socialistas porque era lo que se veía con buenos ojos. En realidad, eso es un resultado emergente de la teoría del valor trabajo. Ujú. ¿Sí? Hacémela fácil, ¿eh? Porque la gente que mira este programa es como yo, no entiende un sorongo. Vos decís 2, 3 palabras difíciles y ya quedamos todos diciendo de qué estar hablando. Claro, o sea, según, digamos, los autores clásicos, Ujú. ¿sí? El valor de las cosas se determinaba por la cantidad de trabajo que tenía incluido. Ajá. ¿Sí? Entonces, si vos tenías algo por encima de eso, ¿sí? Un precio que está por encima de eso, esa es la plusvalía. Suponete, yo fabrico zapatillas. ¿Cuál Claro. sería la plusvalía de las zapatillas?
Básicamente es el retorno que obtiene el zapatero o el que hace la zapatilla. La ganancia. Claro. Ajá. Es decir, que no puede ser explicado porque como las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporada, entonces vos no podés explicar ese valor. Por eso es la plusvalía. Y lo que dicen los marxistas es que eso se lo apropian los empresarios robándoselo a los trabajadores. En rigor, el problema radica en que la teoría valor-trabajo es una estupidez. Ajá. Las cosas no valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporado, sino que valen en función de las preferencias y de la escasez. Ajá. Por eso yo siempre hago... A ver, vos fíjate esto, sería un mundo muy feliz para los empresarios, por ejemplo, si ellos pudieran agarrar, anotar todos los costos, ¿sí? Y en función de eso ponerle un margen y cobran ese precio. Sería genial, no importa si sos eficiente, si sos ineficiente. Total, ¿sí? Las cosas van a estar determinadas por ese valor. En realidad, en el año, por ejemplo, los principios de economía política de Menger en 1871 destruye esa teoría del valor, que es la teoría del valor-trabajo, y va a la teoría subjetiva del valor. Porque estaban, digamos, estas paradojas de que de repente los diamantes, ¿sí? No servían para nada y eran muy caros, y de repente el agua es muy importante y sin embargo no valía nada. Ajá. Entonces lo que determina el valor es la preferencia y la escasez. Y esa combinación de elementos es lo que... Ponele, no sé, te hago un ejemplo muy simple. A ver. Suponete que vos querés vender cubitos en la Antártida. Sí. Agarrás, computás tus costos, esto, el otro, vas y lo vas a vender. ¿Cómo te va? Como el culo, supongo, porque no me imagino a nadie en la Antártida comprándome cubitos. Ok, porque nadie los quiere. O sea, sí. aparte, Dios vive en un lugar, digo, bastante Sí, lógico. sí, bastante tonto para los O negocios. vamos Sí. a ponerlo en otro caso. Suponete que yo, digamos, descubro que en un lugar no hay vino. Sí. Entonces digo, me voy a hacer un negoción con el vino, ¿no? Sí. Entonces agarro, me consigo las uvas, me consigo la botella, la etiqueta, el corcho, me hago una tremenda botella, ¿sí? Y como soy el único, como tengo el monopolio, ¡ja! Alto margen. Entonces te vengo y te traigo esta botella de vino. Sí. Y si todo sería teoría del valor-trabajo, digamos, vale eso, suponete. Ni siquiera, Sí. digo, margen, nada. Todo el trabajo es. Sí. Ahora sucede que estoy en una sociedad de abstemios. Sí, cagaste. Te ¿Cuánto metés vale? la Cero. botella, claro. Claro, bueno, y esto es muy importante porque en realidad no son los costos los que determinan los precios, que es esto que acabamos de analizar, sino que son los precios los que determinan los costos. Es decir, si vos haces un producto que es apetecible por la gente, vos recibís esos ingresos y con eso podés pagar los demás costos. Es decir, son los precios lo que determinan los costos. Esto se llama principio de imputación de Menger. Si la gente entendiera esto, sufriríamos mucho menos las pelotudeces que hacen los políticos. Porque viste cuando dicen, no, hay que estudiar la cadena de valor. Cadena de valor, digamos, o sea, si la gente no quiere ese bien, digamos, la cadena de valor, Sí. Debe ser medio incómodo, pero... Oíme, vos hablás de los costos, y el presidente que tenemos ahora dijo que lo que hay que hacer, esto lo dijo hace millones de años, ¿no? Cuando todavía parecía una persona, dijo que los costos hay que bajarlos y que los salarios son un costo más. A ver, a mí me parece que esa frase es una frase poco feliz. Poco feliz, es muy diplomático. Bueno, sí. Y es propio de la lógica del empresario. Ajá, empresario es una mezcla de empresario y dinosaurio. Claro. O sea, un empresario de la época paleolítica. Sí, que es un tipo que se entonga con el político, ¿sí? Donde es muy fácil detectar un empresario. Suponete que vos los querés poner a competir. Sí. Entonces, un empresario que te diría, bajame la carga fiscal Ajá. para estar en condiciones para competir con el exterior. Sí. Porque acá tenemos mucha carga fiscal. Sí. ¿Qué te pide un empresario?
te pide protección. Yo veo a los economistas en general, son medio, salvo de Pablo, que fue como el iniciador, digamos, del economista en la tele, el tipo que la volvió más o menos popular y qué sé yo. En general el economista tiene como una cosa del culito fruncido con la tele, ¿viste? Porque viene a decir lo que vino a decir, a sostener su teoría, que por ahí se contrapone con la del enfrente, entonces tienen que tirarse con dardos con el otro que opina distinto. A vos se te ve súper cómodo, y no solo se te ve súper cómodo, sino que en algunos programas, por ejemplo, Polémica en el Bar, ya es como que hasta interpretás un personaje que excede el propio Milei, el real, el que uno encuentra en la calle. ¿Qué te Pero es pasa que con yo la me tele? divierto. Sí, veo. No, pero el tema es este, Atilio. Yo solo hago cosas que me divierten. Entonces, si el contexto es divertido, digamos, vas a encontrar mi faceta con humor. Ahora, cuando te enojas te estás divirtiendo porque viste que hay unas cuantas veces que como que te sacás, que incluso te termina rara la explicación con alguien, ponele. Yo te he visto muy sacado, por ejemplo, con Leandro Santoro. Pero es que el problema es, a ver, yo no tengo problema de que vos no sepas de economía. Vos venís, me preguntás, yo te contesto. Y además, no solo que te hago una argumentación lógica, sino que además te doy una contraparte empírica. Ajá. O sea, no es un capricho lo que te digo, es algo Sí. que... Una contraparte empírica vendría a ser basada en tu experiencia, vos decís lo no, que... en los datos, En los claro. datos, claro. Digamos, es un clásico. Yo No, siempre porque mi primo vos le decís empírica y piensa que es una cosa que pican los genitales o algo. Ah, ok. Sí, No, bueno, esto tiene que ver con una consigna que es primero los datos. sí, Entonces, el problema es, yo en primer lugar te digo, che, Atilio, a ver, 2 más 2 es 4. sí. No, bueno, vos sos de derecha, que... Pará, digo, yo no soy, primero no soy de derecha, soy libertario. Sí. Sí, digo, no me caigo nada simpático los de derecha en algunas cosas. Ajá. Pero digo, al margen de eso, Perdóname, 2 para más mi 2, mamá que tampoco sale, después volvemos acá. ¿Qué es un libertario? un libertario es alguien que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Con lo cual vos tenés plena libertad de comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien quieras. Vos podés hacer lo que se Haceme te dé esa la gana. explicación que una vez me la habías hecho de cuál es la diferencia entre los socialistas y los capitalistas. Claro, los de derecha, sí, son personas que no le molesta con quién vos comercializás, pero les molesta profundamente con quién te metés en la cama y te lo quieren regular eso. Ajá, regulan la moral. Claro, o sea, son liberales en lo económico, pero son conservadores Ajá. en lo cultural. Alguien de izquierda es alguien que es liberal en lo cultural, o sea, no le importa con quién o quiénes te metes en la cama, qué haces, qué no haces, o sea, digo. Pero te regula tu actividad económica, Sí. o sea, es un intervencionista. Ajá. O sea, el libertario no le importa ni con quién comercializás, ni con quién te metes en la cama, en tanto y en cuanto vos respetes de modo irrestricto el proyecto de vida del prójimo. ¿Y hay algún país que se maneje así? Bueno, hay países que están más cerca de ese Por ideal. ejemplo. Hong Kong, Luxemburgo, Suiza. Todos chiquitos. Bueno, es que ¿sabés lo que pasa? Que esos países, si no son abiertos al comercio, se mueren como ratas. Ajá. Por ejemplo, ¿viste cuando dicen, no, bueno, pero tenemos una invasión de productos importados? Buenísimo. ¿Me comprendés? Digo, ¿vos qué crees? ¿Que los suizos o en Luxemburgo viven mal o viven bien? No, yo creo que viven bárbaro, ¿eh? Por lo Sí, que no, yo he visto, y viven. claro, digo, Luxemburgo es el país que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Pero vamos a Suiza, que es más fácil. Sí. ¿Qué hacen los suizos? Servicios financieros, Sí, chocolates, sí, queso, turismo, relojes. relojes y cortaplumas. Sí. En eso son buenísimos. Ahora, Sí. todo lo demás no importa. ¿Cuál es el problema? No sé, vamos Tienen a ver. tienen los mejores productos del mundo a cambio de entregar No productos... aparece, por ejemplo, un zapatero suizo, que acá aparecen muchos zapateros, gente de la industria del zapato, que auténticamente yo los veo angustiados, que dicen, y vienen los chinos, nos llenan de zapatos chinos, que no podemos competir. ¿Cómo haríamos nosotros para que nos pase lo mismo de Suiza? dedicarnos a las cosas que somos buenos. O sea, pero para eso, digamos, tenés que tener un sistema libre, tenés que tener un sistema que promueva la competencia, tenés que tener impuestos bajos.
¿sí? ¿Para qué? Para que el Estado no se convierta en una carga que no te permite competir. Vamos con lo de la salud, que eso me interesa. Viste que se dice, lógicamente, que la salud tiene que ser obligatoria y gratuita, digamos. Obligatoria no, pero gratuita sí. Es decir, que si alguien pobre tiene un problema de salud, se lo atienda igual que si es una persona rica. ¿Cómo se soluciona eso dentro del esquema libertario? Mira, hay un tomo de Hayek, que en realidad son 3 libros, que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Hayek es el discípulo directo de Mises, y Hayek, cuando llegó a Mises, era socialista y se volvió liberal. Igual es un liberal clásico, un libertario clásico, justamente por este libro, y es lo que inspiró las políticas de Thatcher. Porque vos lees el tomo 1 y lees el tomo 2 y es todo lo que un libertario quiere escuchar. ¿Eso es lo que vos sentías cuando leías el tomo 1? Es el tomo 1 y el tomo 2. Estoy leyendo el tomo 2, boludo. No, claro. Es sublime, es una experiencia formidable. Este fin de semana me lo leo, boludo. Entonces, lo interesante es que cuando vas al tomo 3 dice, pero la gente quiere tener Estado. Quiere tener Estado. O sea, que es una interpretación, es como una reinterpretación del velo de Rolle que hace. ¿El velo de qué? El velo de Rolle. ¿Qué es eso? Lo que dice Rolle es que, suponete lo siguiente, vos estás viendo cómo puede ser el mundo posible, ¿sí? Detrás del velo. Y bueno, entonces según donde vos caigas te podés arrancar con ventajas o podés arrancar con muchas desventajas. Sí. Según donde te toque caer. Sí. Entonces, ¿qué dice el velo de Rolle? Bueno, ¿vos qué haces frente a esa situación? Porque sí, si te toca entrar en un lugar copado, está todo bien, si te toca tocar remarla de atrás es bastante más complicado. Sí. Entonces, vos ahí tenés una tendencia a comprarte algún seguro. Y ese seguro, en ese sentido, es el Estado. Por eso durante las crisis la gente demanda más Estado. Sí. Porque la gente, Diego, tiene miedo. O sea, que después es un fraude porque es un seguro que la verdad que nunca cumple, pero, digamos, a la gente le da seguridad. O sea, la gente se cree protegida. Es una farsa, pero no importa, la gente lo cree. Entonces, y una de las cosas que hace Hayek en ese libro es decir, bueno, a ver, si queremos tener salud, la tenemos de esta manera. ¿Cómo conseguir el financiamiento, ¿sí?, para que eso no dañe el funcionamiento del sistema económico? O sea, por ejemplo, el caso más conocido, si vos querés, es el caso de la educación, Sí. que es el sistema de vouchers. Ajá. Entonces, por ejemplo, la gente aporta para los vouchers, o sea, toda la sociedad, y después el Estado los reparte. Entonces vos tenés un cupón, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, para, ¿sí?, ir a El hospital. No. Bueno, yo le dije para educación. Educación para ir al colegio. Sí, digo, vale, de la misma manera. Para comprarse los libros, para lo que fuera. Exactamente, Sí. para que vos puedas tener tu educación. Entonces, toda la educación es arancelada, Sí. tanto la privada como la pública, Ajá. pero todos compiten en un pie de igualdad. Ajá. Porque si vos tenés educación pública gratuita, no está compitiendo con un pie de igualdad contra La privada. la privada, porque esa la estás pagando. Sí. Y es más, o sea, y si es irrestricto y de esa manera no hay vouchers, entonces vos estás condenando a los pobres que solamente puedan estudiar en la universidad pública. Cuando en realidad, si vos le das la plata y son todas aranceladas, puede elegir a cuál hay. O sea, que vos decís que estaría mejor, o por lo menos en un esquema libertario, todas las escuelas deberían ser privadas. No, ¿No? pueden ser privadas o públicas, pero todos tienen que ser aranceladas. Aranceladas. Y a vos te dan un voucher Sí. para que elijas a la que querés ir. Ajá. Entonces, ¿querés ir a una privada? Vas a la privada. ¿Querés ir a la pública? Vas a la pública. O sea, vos te gustan los contenidos que aborda la universidad, la escuela o el colegio privado, vas a ese. Y si te gustan los otros, vas a los otros. Pero vos podés elegir. En cambio, de la otra manera, vos no podés elegir. Ajá. Y adentro de esto hay también una cuestión adicional, que es, vos no podés regular los contenidos. Porque si regulás los contenidos, entonces aparece el aparato represivo del Estado y entonces, por ejemplo,
Tus contenidos tienen que tener que vos aprendas quién es Marx, quién es Keynes, y se te prohíbe estudiar quién es Adam Smith, o Menger, o Mises, o Hayek. Vos le preguntás a un alumno de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas quién es von Mises y cree que es el 9 de Holanda. Ajá. Digo, con suerte lo conocen a Hayek. ¿En cuánto tiempo hiciste la universidad? No, yo la hice en los tiempos que marcaba Normales. porque lo hice en una universidad privada, Ajá, ¿en cuál? en la Universidad de Belgrano. Ajá. Y después hice 2 maestrías. Hice una en el IDES, estudiando keynesianismo bien Bien posta. al hueso. Ajá. Y la segunda maestría la hice en el DITELA, que es una maestría más ecléctica. O sea, y la verdad que tuve unos profesores formidables. Verdaderamente ha sido una experiencia sublime. Y después austríaco me volví solo. Austríaco, decís, De la escuela austríaca. De la escuela austríaca vos me recomendaste que lea Hazlitt. Hazlitt, sí, La economía en una lección. Ese libro es fabuloso. O sea, lees ese libro y te das cuenta que todo lo que te enseñaron en el paradigma keynesiano está todo mal. Hazlitt, un tipo que no era economista, digamos. Era periodista. Era periodista, murió a los 99 años, tengo entendido, y escribió de todo. El tipo era un cerebro y era un discípulo de Mises. ¿Y por qué no tiene más difusión ese nombre? ¿Viste cuando escucha hablar de Goethe, escucha hablar de Einstein, qué sé yo? Y este tipo tiene una vista de ser un genio absoluto. Sí, pero ¿Por qué tiene tan mala prensa? Pero el problema es que los liberales están estigmatizados. Ajá. A ver, ¿cuál es el agente que más recursos maneja en una economía? Calculo que el Estado. Exacto. Bien. ¿A vos te parece que al Estado le resulta simpático tener tipos que dicen que el Estado es un robo? Ajá, no. Que el Estado es un ente parásito, que el Estado es un ente violento, que todo lo que hace el Estado está mal. Bueno, pero eso ya es anarco, digamos, ¿no? Bueno, los Un pensamiento anarcocapitalistas tienen un buen punto en contra Los de ANCAP. los ANCAP. Bueno, por eso a mí me gusta tanto Rothbard. Rothbard es un anarcocapitalista. Pero mira esto, Rothbard era discípulo de Mises. Sí. ¿Sí? Que hay que decir Mises, me imagino que es alguien que ganó un concurso de belleza, pero sí. Mises, von Mises es el economista más importante de la escuela austríaca. Ah. Él escribió un libro que se llama Socialismo, por ejemplo, y ahí rebate todas las hipótesis socialistas y termina prediciendo que el socialismo iba a fracasar, y efectivamente fracasó. Es un economista que escribió un libro que se llama La teoría del dinero y el crédito, con muchas contribuciones teóricas interesantes, como la hipótesis del ciclo austríaco, que predice la Gran Depresión, y, por ejemplo, arregla un problema de la teoría monetaria que se llamaba la dicotomía inválida. Y esto es muy interesante porque ese libro llega a Inglaterra para traducirlo y se lo dan a Keynes para que decida si se podía traducir o no. Bueno, lo que le iba a decir, viste que hay como la propia publicidad ha armado una cosa de que si vos tomás determinada gaseosa con un poco de viento sos feliz, ¿no? Y también está dentro de nuestra cultura que en algún momento uno ha de conocer, esto es más para Hollywood que otra cosa, al alma gemela que en algún lugar del mundo puede estar, con la cual uno se mirará y correrá por el prado hasta abrazarse, formar una familia Ingalls y tener un montón de economistas chiquitos que corran por el jardín. ¿Tenés esa fantasía? No esa tan pelotuda, pero digo, ¿tenés la fantasía de formar una pareja, de tener mileicitos? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Tenés idea por qué? Porque viste que la mayoría de la gente lo hace. No, digamos, bueno, está bien, pero el tema es que yo, digamos, una de las cosas que gracias a Dios pude hacer es eliminarme la opinión, digamos, cagarme en la opinión de los demás. Ajá. Y yo hago solo las cosas que a mí me Y eso gustan. no tenés ese deseo. Claro, vos fíjate que a mí lo que me marcó fue lo que se llama matemáticamente la condición de transversalidad, Sí. que es la condición de cierre de un ejercicio de optimización dinámica donde vos Bárbaro, eso lo entendió todo el mundo, sí. elegís un sendero óptimo para a lo largo de toda tu vida. Sí. Si tu vida no es infinita y es discreta, o sea, termina en algún momento, Ajá. vale la pena hacerse la pregunta, en el último día de tu vida, Sí, sí, sí. ¿qué harías? Ah.
Y yo dije que en el último día de mi vida voy a hacer las cosas que más me gustan, que son estar con Conan, leer y escribir. Entonces, toda ¿Un mi polvito, vida... no, el último día? No, Nada. toda... Ponerse en pedo. ¿No? No, ¿Alguna droga? ¿Has tomado drogas? no, Nada. no. No sabes lo que te estás perdiendo. Bueno, digo, yo digamos, o sea, me divierto con otras cosas. No, está bien, pero nunca, digamos, salvo el suicidio que no vale la pena probar porque no hay retorno, hay cosas que mucha gente dice, probemos una vez para ver cómo es. Puede ser queso gruyere o marihuana. ¿Nunca se te ocurrió? Bueno, digamos, he fumado algún... Un facito. Pero digo... ¿No te sí, pega? Sí, hace que me ría mucho. Ah, Pero digo, no me pareció tampoco una cosa que... como pasar todos los días mientras haces Es cálculos que- de la inflación. Pero claro, pero aparte, digamos, yo me divierto mucho haciendo lo que hago, eso es lo que pasa. O sea, hay un montón de cosas que a mí me divierte mucho, pero a mí me divierte hacer lo que hago. O Pues sea, quizás soy una persona muy rudimentaria, pero a mí no me... No, yo no te definiría No como me- rudimentario. Raro por ahí sí, pero rudimentario no. ¿Existe Dios? Para mí sí. ¿En qué te basas para suponerlo? Porque viste que se murió hace poquito, se murió Hawkins, que claramente dijo, muchachos, el universo es el universo, Dios es una explicación para gente que le tiene miedo a la oscuridad. Bueno, será una cuestión de él. Digamos, yo sí creo en Dios, porque cuando vos lees algunos pasajes de la Biblia, vos te das cuenta que eso... ¿Del Viejo o del Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es un plomazo. Pocas Bueno, veces vi. Y Josué lo tuvo a David, y no, David está lo bien, tuvo a pero hay Bisbal. hay algunas cuestiones sí que te dan muestra de que ahí había gente muy inspirada escribiendo. ¿En la Biblia? Sí. Sí, tanto Y- del cráneo. Y que en realidad para los conocimientos de esa época, a ver, yo te lo hago con un caso. Hay una cuestión que se llama teoría de los juegos, ¿De los huevos? de los juegos, Ah, qué susto. ¿sí? Digamos, es una teoría que fue desarrollada por John Boy Neumann, que es el tipo más inteligente de la historia de la humanidad, ¿Ah, sí? que entre otras cosas inventó la computadora, y Oscar Morgenstern, ¿sí? El amigo. Un matemático, Ah. Un economista, discúlpame. Y ellos desarrollaron la Que es teoría el de que los se juegos. llevó la plata del otro, claro. No, comprendo. no, y ellos desarrollaron la teoría de los juegos. Sí. Y dentro de la teoría de los juegos aparece un juego que se llama Dilema de los Prisioneros, que es cada uno siguiendo sus propios intereses, en lugar de llevar a una situación de bien común, lleva a una situación donde los dos están peores. Entonces, en realidad, el dilema de los prisioneros, ¿sí? Si vos lo haces dinámico, con la estrategia óptima es el ojo por ojo. Sí. Porque, digamos, entonces suponete, no sé, una vez lo mandás vos a la cárcel, entonces el otro se venga y te manda a la otra, y vos te la pasás mandándote a la cárcel una y otra vez. Si ese juego es discreto y termina en algún momento del tiempo, porque vos decís, bueno, a mí me conviene cooperar, y no. ¿Por qué no? Porque fíjate esto, porque si mañana termina el juego... ¿Esto termina con la explicación de Dios? Sí. Sí, claro. A ver. Si mañana termina el juego, ¿qué pasa? Vos no te conviene cooperar. Entonces traicionás. Entonces jugás no en T grande, sino en T grande -1. Pero ahora, digamos, T -1 es el último periodo. Entonces, ¿te conviene cooperar? No. Vas así en el tiempo, entonces nunca te conviene cooperar y la estrategia óptima es el ojo por ojo. Ujú. El dilema del prisionero se resuelve con dos cuestiones. Una es que el juego sea infinito, porque entonces no tenés ese problema de que querés, digamos, que no cooperás porque mañana se acaba el mundo. Ujú. Y la otra es, digamos, o sea, cooperar. O sea, no que me traicionaste, no importa, yo te perdono y mañana vuelvo a apostar por vos. Total, hay infinitas jugadas. Entonces, si vos te fijas, lo que es poner la otra mejilla es la solución de cooperación, y que hay vida eterna después, o sea, que hay vida después de la muerte, hace que el juego sea infinito. Ujú. Por ende, digamos,
la solución que propone Jesucristo de la otra mejilla resuelve el dilema de los prisioneros en términos dinámicos. Yo te puedo corregirte a vos, para mí es casi un sacrilegio. Pero puedo ¿sabés equivocarme qué? también. En el asunto de las mejillas hay una sola cosa que normalmente la gente no sabe, que es que lo que dijo Cristo exactamente es, si te pegan en la mejilla izquierda, pon la otra mejilla, porque cuando te trataban había ciudadanos de primera y de segunda en el imperio. Los romanos eran de primera, los judíos de segunda. Entonces, por ejemplo, si a vos te pegaban un cachetazo, lo que querían es que te lo peguen como se pega, suponiendo que el guardia es de derecha, te lo pega paz en tu mejilla izquierda. Ahora, si te da con el revés, que delata desprecio, te la da en la otra. Lo que él decía no es dejate pegar de vuelta, sino que te peguen, pero conserva tu dignidad. Digo, la idea, digamos, yo lo que digo es, bueno, ¿no te gusta esa? Vamos para el caso de lo que es una solución salomónica. La solución salomónica solamente me la podría decir si este programa fuera infinito. Pero acaba de aparecer el tipo allá vos no lo viste porque estás concentrado en la respuesta, que me dijo, basta, termínenla. Pero déjame Sí, yo te dejo hacer lo que vos quieras. Fíjate esto, cuando el rey Salomón, frente a dos mujeres que clamaban por el mismo chico, sí, ¿qué dice? Ok, lo voy a partir a la mitad y le doy mitad a cada uno. La verdad, la madre que la madre verdadera dice no. Eso se llama principio de revelación. Sí. Eso se descubrió en los años 70. Es decir, entonces lo que, digamos, la Biblia, digamos, o sea, tiene el que te das cuenta que fue escrito, digamos, bajo la inspiración de algo superior, porque en realidad es un libro que se fue adaptando a las distintas épocas y pudo ser entendido de distintos lugares, y las cosas que vos no entendías, ¿sí?, digamos, podían ser reinterpretadas en un futuro por el cambio tecnológico. ¿Querés un caso más claro que la virginidad de la Virgen María? Si vos te haces un viaje en el tiempo, te vas al año 0, cuando nace Jesucristo están todos diciendo, che, la virginidad de la Virgen María. Y vos decís, che, pará, boludo, si yo de donde vengo esto es factible. Y si Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿por qué no va a poder llevar la tecnología digamos, que se creó en el siglo XX a llevarla al año 0? ¿Sí? Digamos, lo que pasa es que hay muchas personas que pertenecen a la institución que quieren tener el monopolio de la interpretación y se niegan a la cuestión tecnológica. Yo creo que Javier Milei es un genio, pero creo que tenemos que terminar y creo que vamos a tener mucho Javier Milei en mucho rato de la tele en muchos lados. Que haya venido hoy y nos haya ilustrado de esta manera, a mí me encantó. No sé a ustedes. Nos vemos la semana que viene si no nos meten una buena patada en el Tujes. Muchas gracias. No, gracias a vos, Atilio, por considerarme para tu primer programa. Es un honor. Vos amigo mío, pa. Está bien, pero tenés otros también. No sé, pero nadie tan gracioso. Hasta luego.